eso él te manda, ¿sí? Ya terminó, debes de anunciar. Hoy ya terminó, debes de anunciar. La reina de Cristo nos salva. La reina nos salva. Pasaron 3 años, no volvió, pasaron 4 años, no volvió, pasaron 5 años, no volvía. Y el señor Félix, sinceramente, él decía, ojalá que nunca más vuelva, no deseaba. Entonces, cuando pasaron los 8 años de esa ausencia, inesperadamente un día regresa el señor Lucas, va a la casa de su compadre Félix a pedirle lo que es suyo. Compadrito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Acá vengo a recuperar pues lo que te he dejado, ¿no? Porque la fortuna ya no me ha sonreído. Mi querida Damianita ya había estado casada con otro allá, entonces yo he despilfarrado en vano mi fortuna y he venido acá para recuperarlo. Pero este señor Félix dice, un momentito, señor, a usted no lo conoce. Se hizo el loco. Perdón, ¿cómo vas a reconocer a tu compadre que tantos años, de repente estoy viejo, pero soy yo? No, señor, no lo conozco. El otro señor no lo conocía, decía no lo conozco. A tanta insistencia, tanta discusión, don Lucas dice a don Félix, ya, usted no me conoce, pero ¿está dispuesto a jurar? Sí, estoy dispuesto a jurar. Muy bien, lo voy a jurar. Pero yo quiero que lo jure cuando en la catedral está viendo una misa. Y en el momento que el sacerdote levante la hostia, en ese momento usted jura ante Dios de que no me conoce. Ya voy a ir, no lo conozco y voy a jurar ante Dios que no lo conozco. Al día siguiente se celebraba en la catedral la misa en homenaje a la Virgen de los Remedios. Es así que los dos personajes se encuentran en la misa. Van a la misa, llega el momento, ¿no?, en el que están levantando la hostia el sacerdote. Los dos personajes estaban arrodillados, claro, uno sin mirar al otro. En el momento que está levantando la hostia, nuestro querido amigo don Félix le dice a don Lucas, júrate Dios, señor, que a usted no lo conozco y nunca lo he visto en mi vida. Don Lucas, bueno, para adentro es ir refunfuñando, ¿no?, diciendo este maldito hasta con Dios está jurando. Bueno, ¿qué será? Pues así será. Entonces, se estaba viniéndose don Félix por acá, estaba viniendo acá a la calle. Y don Lucas se quedó en la catedral santiguándose varias veces y diciendo, no, mi compadre y el diablo por ahí se va, mi compadre y el diablo por ahí se va. Y cuando el señor don Félix estaba pasando, en esa época ya les dije que habían puentecitos coloniales, colinas. Esa vez todavía no había nada. Cuando estaba pasando por este lugar, en eso dice de que en el fondo de la tierra salió un remolino, un demonio lo envolvió a este señor y se lo llevó para dentro de la tierra, desapareciendo, ¿no? Y el hueco se tapó instantáneamente. Eso presenció don Lucas y se dirige a la alcaldía de ese entonces para de repente recuperar ahora sí sus cosas, ¿no? Van a la casa de don Félix, ¿no? Su esposa no sabía de lo que había pasado. Le cuentan eso a su esposa. Hasta antes de que le cuenten, su esposa decía, a usted no lo conozco, ¿quién será? Pero después que le contaron, se arrodilló ante don Lucas, le pidió perdón y le entregó esa bolsa de los 2.000 pesos que habían dejado para su hija, ¿no? Y según este cuento,
se hizo poner en, digamos, en recuerdo de ese episodio una cruz en el puente que existía acá. Era una cruz de piedra. Que con el paso del tiempo se dice que en época, en el caso de la colonia en la República, esta cruz fue llevada al Panteón General del Cusco, que en esa fecha había. Y un poco esta cruz de repente tiene esa relación con esa historia, la han tratado de recordar, ¿no? ¿Les gustó la historia? Esta es calle del medio. No tiene un nombre. No tiene un nombre. Pero la historia de las cruces es la siguiente. O sea, se colocan cruces en lugares de repente para recordar algo, ¿no es cierto? Cuando pasa un accidente nosotros, en el camino vemos cruces, ¿no es cierto? O en la cumbre de una montaña también hay una cruz, pero esa es una cruz protectora, ¿ya? Es una cruz protectora. Entonces, las cruces se colocan de repente para recordar algún episodio o simplemente para decir que un lugar es sano, está santificado. ¿Ya? Ahora nos vamos a dirigir por la calle Plateros hacia la calle Sal. Ya vamos a pasar por Tambo. Los bienes del señor Montero Estrecha pasaron a ser parte de la corona española, o sea, fueron expropiados. Y cuando dice que se ingresó a la vivienda de este señor, a ese lugar, en esa sala donde torturaban a este Cristo, se encontró a una imagen de Cristo que tenía unas llagas muy reales, ¿no? O sea, un artesano muy experto había hecho un trabajo muy, digamos, verídico, donde se veían las llagas, ¿no? Y también se habían encontrado instrumentos de castigo, ¿no? Azotes, garfios, cuerdas. Y también dice que se habían encontrado manchas de sangre en esa habitación. Y esas manchas de sangre dice que no las removieron hasta que no se haya esclarecido por completo ese caso que había. Esa es un poco la historia de esa casa de Tambo de Montero, ¿no? Y siguiendo esta calle hacia arriba, en esa misma recta está también la vivienda donde se encuentra el niño Compadre. De repente van personas que de repente no tienen mucha paciencia en esperar de repente los milagros de Dios, entonces quieren alguien que les haga el trámite más rápido, van donde el niño Compadre, ¿no? Porque también dicen que a nivel de milagros hay mucha burocracia. Entonces es mejor ir donde el niño Compadrito, que te actúa rápido y es poco lo que le das, ¿no? Yo me mantengo al margen personalmente. ¿Quién es allí? ¿Quién es la señora que nos hace dentro para darle las gracias? Se ha entrado ya. ¿Se entró? Sí. Ah, ya. Sí, ya le he agradecido ya. Sí.
que, bueno, por algunos problemas que hubo, creo que viajaron y ya nunca más volvieron. Desde esa fecha creo que esa casa se ha quedado así, ¿no? Sin habitantes, ¿no? Y creo que nadie se atreve a vivir en esa casa, ¿ya? Festividad, ¿no? Esta festividad del Cruz Velacui, o sea, en el Cusco más o menos recién se instauró como tal en el año de 1710 y hasta ese entonces no existía esa costumbre, ¿no? Recordemos que la cruz es el símbolo del cristianismo, ¿no es cierto? El símbolo que representa a Cristo. Se dice que el símbolo de la cruz nace a partir de que la madre del emperador Constantino descubre la cruz donde clavaron a Jesucristo, ¿no? Y a partir de ese momento se empieza a tener cierta devoción por las cruces, ¿no? Y se dice que antiguamente se dejaba, dice, como ofrenda un cordero al pie de las cruces, ¿no? Hablamos de las épocas todavía en las que, bueno, no estaba muy fresca todavía la muerte de Jesús, ¿no? Se acostumbraba a dejar un cordero y poco a poco dice que se cambió la imagen de un cordero por el rostro el rostro que se le pone a Cristo, ¿no? El rostro y las manitos que se le ponen, ¿no? Un poco para reemplazar, ¿no? Que se relaciona al cordero con Jesucristo, ¿cierto? El cordero pascual. Bueno, y a partir de ahí sale, ¿no?, ese simbolismo de la cruz, que es tratada como un símbolo de la religión católica, ¿no? Ahora, estábamos hablando de que aquí en el Cusco, en el año 1710, se comienza con esta costumbre, ¿no?, que comenzó como costumbre. ¿Por qué? Dice que había un señor llamado Sebastián Sánchez, que fue, según las crónicas, según Diego Esquivel y Navia, la primera persona que a una cruz le estaba rindiendo reverencia, ¿no? Le hacía arder una vela, le dejaba ofrendas, una festividad, ¿no? Y este señor Sebastián Sánchez dice que él solito subía a la cumbre del Cerro Picchu y había una cruz que él colocó ahí y empezó a rendirle reverencia, ¿no?, a rendirle tributo, a rendirle culto. Poco a poco la gente iba mirando que el Señor rendía culto, entendieron la historia del simbolismo de la cruz, y esta costumbre empezó la costumbre de este señor Sebastián Sánchez empezó a ganar más adeptos, ¿no? Este señor organizó, digamos, el primer Cruz Velacui, ¿no?, que consistía en homenajear a la cruz esa fecha, el 2 de mayo, que es la velada, y el 3 de mayo, día central, y dicen que la bajaba al templo de San Francisco. Ahí le hacía hacer su misa y de ahí la regresaba, ¿no? Pero como todavía esto no estaba enraizado, digamos, como costumbre reconocida por el catolicismo, el párroco de la iglesia de San Francisco se negaba a recibir esa cruz, ¿ya? Como se negaba a recibir esa cruz, entonces el Señor dijo, ya, me lo voy a llevar a Santa Ana. Entonces en Santa Ana le hacía hacer su misa, le hacía hacer su ceremonia y lo regresaba a su lugar. Pero ya también los vivos, los de Santa Ana, le empiezan mediante artimañas, le despojan, digamos, el cargo a este señor Sebastián Sánchez, ¿no? Ellos dicen, nosotros lo vamos a organizar mejor. Pero este señor Sánchez no se queda de brazos cruzados. Bueno, ya me despojaron de una cruz, me conseguiré otra, ¿no? Entonces se va al templo de Belén, donde un cuñado suyo, digamos, cuidaba ese templo, y él empieza a darle tributo a la cruz de Belén, ¿no?
hasta que la gente convencida de que nada salía igual sin el señor Sebastián Sánchez, entonces le regresan la costumbre a este señor, ¿no? Le regresan el cargo y él siguió haciéndolo hasta el fin de sus días, ¿no? Y durante 36 años, o sea, desde 1710 hasta 1746, no tenía cierto apogeo la festividad de las cruces. Ya a partir del año 1746, con motivo ya, digamos, de la migración, de otras cosas, ya un poquito ya empieza a tener cierto auge, ¿no? Pero solamente entre las familias que podían, familias pudientes, ¿no? De ahí pasa el tiempo, esa costumbre ya un poquito ya se enraizó, y en la época republicana, digamos, posteriormente al terremoto de 1950, es donde exponencialmente se incrementa, ¿no?, el culto a la cruz. ¿Y por qué? Porque después del terremoto de 1950, para la reconstrucción del Cusco se ha necesitado de gente que trabaje en la reconstrucción de las viviendas o de los edificios que estaban destruidos. Entonces la mano de obra del Cusco no era suficiente, se tuvo que recurrir a traer gente de otros sitios, de las provincias, que venían como peones, ¿no?, como albañiles, como maestros de obra a trabajar. Y estas personas en sus comunidades, ellos ya adoraban a las cruces. Entonces cada persona que vino a trabajar acá, ya pues con el trabajo que tuvo, se establecieron en el Cusco. Y a partir de ese momento también se empezaron a formar los diferentes asentamientos humanos, ¿no? O sea, a partir de la presencia de personas que venían de las zonas rurales, han venido a trabajar en la reconstrucción. Entonces esas personas se han quedado a vivir, y ellos en el campo sí tuvo más pegada la adoración a la cruz. Ellos lo adoraban en el campo, pero ¿por qué? Porque para ellos la cruz simboliza todos sus deseos de que Dios los proteja, ¿no? Y como la vida del campo está asociada a la vida agrícola y ganadera, entonces las peticiones a la cruz eran en ese sentido, en el sentido de que se tenía que pedir a la cruz de que proteja al ganado, de que no haya granizo, de que no maloren las cosechas, de que la casa también quede protegida, ¿no? De ahí un poco comienza a masificarse la presencia de las cruces acá en el Cusco, ¿no? Y a partir de 1950 el Cruz Velaco ya entonces va tomando forma ya de una celebración ya que cada año ya tiene más devotos, ¿ya? Eso es en esencia lo que tenemos de la ceremonia de las cruces, ¿ya? A ver qué aspecto más les tenía que detallar. Tengo Alzheimer, pero un poco está fallando la cabeza. Pero esa es la esencia, ¿no?, de que el poblador rural ha tenido más preferencia por la cruz, ¿no? Y ellos dicen de que la cruz cumple, ¿no? La cruz trae milagros, la cruz trae digamos, el orden, la paz y la armonía en la vida de cada uno, ¿no? Personalmente hablando, ¿no?, mis papás, bueno, mi mamá es de Pacarectambo, y por su tierra, en una parte del camino cuando de niños nosotros nos íbamos a acompañarles, ¿no?, a la chacra de mi abuelita, había una parte que pasábamos un pequeño abra, y ese abra pequeñito se llamaba Cruz Castra, o sea, el abra de la cruz. Y en ese abra existía un tronco viejo, o sea, como el tronco de Chachacomayo de la Avenida de la Cultura, pero todavía como unas ramitas, que tenía una forma más o menos como de cruz, ¿no?, con sus bracitos, ¿no? Y mi tío me decía, ¿no?, a esta cruz yo le hago arder su velita, le prendo la vela y me cumple, porque dice que en sus sueños se le aparecía a mi tío un viejito que le decía: un favorcito, ex velitas, házmelo arder. Entonces él interpretaba eso, compraba las velitas, se iba ahí arriba a hacer arder a esa cruz viva, digamos, de un árbol, y después, bueno, él se quedaba en vela, ¿no?, con las velitas, y en sus sueños, a los siguientes sueños que él tenía era del viejito diciéndole: gracias por haberme visitado, gracias por haberme hecho arder la cruz, ahora tu ganado se va a multiplicar, ¿no? Y el ganado que mi tío tiene, pues, o sea, no ha mermado, ¿no?, inclusive se ha aumentado el ganado de mi tío, ¿no? Y lo que pasó con esa cruz fue que yo fui hace unos 3 años, pero ya no la encontré, solamente encontré un tronco quemado, ¿no? Y es que por esa zona también existen los señores evangélicos, pero son muy radicales, que habían hecho estos señores.
le habían prendido fuego a esta cruz y lo habían intentado destruir, pero lo han deteriorado tanto que ya no parece una cruz, ¿no? Ese tronco. Y los pobladores también subían en forma individual a prenderle una velita, pero ahora, como vemos ahí, ese celo entre los cultos, se ha perdido esa cruz, ¿no? También hubiera sido bonito escuchar una pequeña historia, ¿no? Bueno, ahora nos vamos a dirigir por... Yo creo que van a hacer, sí, yo creo que van a hacer gran ¿Tu nombre? Omar. De la Asociación de Guías del Perú. ¿Sí? Ya. Iván Irpanoca. Iván Irpanoca. Omar. Perdón. Sorry. Irpanoca, ¿verdad? Iván Irpanoca, quien nos lleva esta vez por esta guía nocturna. ¿Cómo empieza esto de las cruces aquí en Cusco, en el país, en nuestra creencia? Bueno, la creencia empieza a partir de que un señor llamado Sebastián Sánchez comienza la primera velada de la cruz, ¿no? En el año de 1710. Este personaje hacía su velada de manera individual en la cumbre del Cerro Quircho. Y él hacía su velada individualmente, consistía en llevar a la cruz a escuchar misa al templo de San Francisco y luego la regresaba a su lugar de origen, ¿no? Y poco a poco se ha ido realizando esa costumbre a partir de este señor Sebastián Sánchez. A ver, ahí al frente digan Chirucho. A ver, nos juntaremos para aprovechar nuestro calor humano. A ver, juntémonos, por favor, vamos a hablar un poquito. El frío nos va a hacer que esperemos. Bueno, en este lugar donde nosotros estábamos es el Cerro Pucamoco, ¿ya? Y el Cerro Sacsayhuamán está allá al frente donde está la cruz con las luces, ¿ya? Pero en este Cerro Pucamoco tenemos la imagen del Cristo Blanco y hacia allá tenemos los pedestales de 3 cruces que en este momento deben de estar en la casa de sus respectivos cargullos. No es que se lo hayan robado, ¿no? Es que en este momento, dado que es la velada de la cruz, cuando la cruz es movible, se lleva a la casa del cargullo. Entonces no lo estamos encontrando. Ahí usualmente hay 3 cruces. El martes ya va a estar ahí. Claro, es posible, ¿no? El martes o el miércoles. Bueno,
un poquito hablamos del Cristo blanco, ¿no? Este famoso Cristo blanco es una imagen de Cristo que ha sido la donación de la colonia palestina, ¿no? La comunidad palestina, en homenaje de repente a la ciudad del Cusco, mandó a construir este Cristo, ¿no? Más o menos entre la década del 40 y del 50, ¿no? Ahí está la fecha, pero un poco no se distingue a esta hora de la noche, ¿no? En la placa. Pero este Cristo, Cristo blanco, también tiene sus similares, ¿no? Uno de ellos es en Cochabamba, en Bolivia, hay un Cristo blanco, pero este es el Cristo de la Concordia, Juan Tadeo González. Este hombre dice que era un hombre muy respetable porque era un hombre que había mantenido, digamos, impecable su vida como sacerdote, ¿no? O sea, no había caído en las diferentes tentaciones mundanas que los acechan, ¿no? Este señor, Fray Juan Tadeo González, ya estaba viejito ya, ¿no? Y se dice, según la tradición, de que a este señor, que era hombre de virtudes, el demonio lo paraba tentando, o sea, no lo dejaba en paz. Entonces dice, la gente lo veía en la calle, a veces caminaba con su bastón y lo veían haciendo el ademán de que estaba luchando con algo, ¿no? Él decía de que estaba luchando contra el demonio que lo estaba tentando. Pero la gente decía, no se ha escuchado ninguna noticia de que el diablo ha sido golpeado por un bastonazo, ¿no? Pero lo veían a este señor, digamos, en la calle solito, forcejeando con su bastón, ¿no? Caminando. Y él decía, ¿no?, que el diablo inclusive podía estar de repente en la forma de una mujer muy hermosa que atraía las miradas de todos. Entonces, cuando todo el mundo miraba a una mujer hermosa en esa época, entonces él simplemente volteaba, no miraba, él decía, el diablo debe ser, nos está queriendo tentar. Y un buen día dice de que una damisela muy bonita, misma Maju Mantilla, se le acerca a este señor, a Fray Juan Tadeo González. Se le acerca, le hace la reverencia y le quería besar la mano, pues, porque era común la costumbre de besar la mano al sacerdote. Entonces, cuando la señorita se está acercando a darle la mano, este señor dice, no, es el diablo. Entonces agarra el bastonazo y de un bastonazo la tumba en el suelo, ¡oh!, a la señorita. Entonces, lo que él dice en su defensa es de que, bueno, el diablo estaba ahí, entonces él luchó con el diablo y alegre porque lo tumbó de un golpe, ¿no? Pero las personas dicen de que él sin motivo la golpeó a la señorita. Por esa razón el cabildo eclesiástico le abre proceso y lo suspenden en sus funciones hasta el año de 1703. Y ese episodio pasó el año 1702. Y a partir de ese episodio el padre Fray Juan Tadeo González un poco dice, no, ya estoy viejo para esto, mejor me quedo en el convento de Santo Domingo. Entonces decide vivir encerrado en el convento de Santo Domingo, ¿no?, donde es el Coricancha, al igual que el padre Salamanca de la Merced, y solamente salía a hacer su penitencia, ¿no?, dentro del convento. Y es este señor, un buen día, el Fray Juan Tadeo González, que una noche dirige su mirada hacia el cerro Sacsayhuamán, y dice que él vio una cuadrilla de demonios que estaban bailando, haciendo movimientos obscenos, ¿no? Y un poco este señor da parte, Fray Juan Tadeo González informa de eso a las autoridades eclesiásticas, ¿no? Y es que el que era, digamos, uno de los doctores eclesiásticos de esa época, el doctor Pedro Santiago Concha, manda a exorcizar ese lugar, manda a realizar una misa en ese lugar y manda a colocar una cruz, ¿no?, que se dice que había una cruz ahí de madera, ¿no? Con el tiempo ya ha ido cambiando, pero se mantiene siempre la figura de esa cruz. Y esa cruz va acompañada a su lado de dos cruces pequeñas, ¿no?, como recordando ese episodio. Hubo un tiempo en que yo vi, cuando pasaba por ese lugar hace unos buenos años, que la cruz grande había sido tumbada, ¿no? Parece que la habían cortado los personajes de una secta, ¿no? Pero, o sea, esa tradición se mantiene, ¿no? Y en homenaje o en recuerdo de ese episodio se ha dejado la cruz, la famosa cruz de Sacsayhuamán, ¿no? La que está iluminada, una cruz que está iluminada, ¿no? Ahora, en el caso de que la cruz no se pueda mover,
a veces es una cruz de piedra. En ese caso, o ese rato o sea, es posible que se celebre la misa trayendo a un sacerdote y en ese mismo punto se hace una misa, ¿no? O en otros casos dice que se agarra una cruz como más pequeña, como quien dice la equivalente a esa cruz, y se la lleva al templo, ¿no? Esas son las costumbres que existen respecto a esto, ¿no? Bueno, antes de que nos volvamos chuño, creo que ya podemos estar viendo. Hacia la ciudad. Avanzamos. Ayúdame con tu lucecita, a ver. Después me presta el punterito, gracias. Primero ha sido una huaca, ha sido un laboratorio, un lugar de ofrenda. Es por eso que tenemos diferentes molduras en la piedra, ¿no? Diferentes talladuras. Vamos a verlo en la parte de arriba también, vean ustedes, esto, inclusive el lugar donde actualmente está la cruz, ¿no? Que también tenía sus molduras. Esto ya es cemento, estas son las pequeñas urnas donde están las velitas. Bueno, seguimos viendo, ¿no? Las famosas molduras, ¿no? Y en la parte alta también. Y inclusive dando allá por la vueltita hay una parte que parece una cueva, ¿no es cierto? ¿Lo han visto en el video? ¿No es cierto? Y un poco nos vamos a detener acá a hablar del hecho de que estos lugares conocidos como huacas tenían gran significancia, ¿no? Y si nos concentramos solamente en hablar de esa pequeña cueva, vamos a atrevernos a decir de que esas cuevas para los incas simbolizaban una pacarina, ¿no? Y la pacarina significa, de la palabra pacares, que es como surgir, salir. Los cronistas decían del lugar de donde salen las plantas y animales que comen los hombres, ¿no? La pacarina. En otros lugares pacarina es el lugar simbólico de donde salieron los fundadores de un imperio, ¿no? Tal es el caso del cerro Tamputoco, Pumaorco, en Pacarestambo, donde en este roquedal llamado Pumaorco o Tamputoco hay tres huecos, ¿no? Los tres tocos, Sutitoco, Marastoco y Capactoco, de donde según la leyenda de los hermanos Ayar salieron los 4 hermanos Ayar, Ayar Cachi, Ayar Uchu, Ayar Auca y Ayar Manco. Hicieron una travesía y llegaron al Valle del Cusco, pero llegó solamente uno, Ayar Manco, que posteriormente vino a llamarse Manco Cápac, ¿no? El fundador del Imperio Incaico. Esa es la historia a grandes rasgos. Esa no es la historia de Manco Cápac y Mama Oglio, que vinieron del lago Titicaca, es la otra historia, ¿no? Y dicho sea de paso, en el mes de junio, la Municipalidad de Pacarestambo organiza la escenificación de esa salida de los hermanos Ayar. Sería interesante que también ustedes puedan ir, ¿no? Los 4 hermanos Ayar, ¿no es cierto? Se escenifica en la zona arqueológica llamada Maucallacta, ¿no? Yo fui a la primera puesta en escena y me pareció muy interesante, ¿no? Para esa fecha se había un poco habilitado las carreteras, todo eso, y ahora creo que hay habilitado el tránsito, ¿no? Entonces, si ustedes gustan, pueden ir, ¿no? O sea, no está tan lejos tampoco, ¿no? Les va a tomarles de repente como hacer un valle sagrado para que puedan presenciarlo, ¿no? Bueno, nos hemos salido del tema. Entonces este lugar era una huaca y le han puesto el nombre Tetecaca, un poco en asociación al lago Titicaca, ¿no? Nosotros sabemos el lado peruano es Titi para Bolivia,
Ahora, la palabra tete, a ver, los que saben un poco de quechua, yo un poco he escuchado que la palabra tete es plomo, ¿es así? O algo así, ¿no es cierto? He leído yo que es plomo, ¿no? Y jaca un poco vendría a ser como la piedra, la tierra, la roca madre. Este lugar ha sido un adoratorio y este lugar estaba emplazado en el camino hacia el Antisuyo. El Antisuyo es toda la zona, allá donde están las luces. Allá donde están las luces, por ejemplo, ahorita se está celebrando el Cruz Velaco y de la Cruz de Montesinos. Más ficho, ¿no? Como dice acá mi amigo. Esa es la zona, el camino al Antisuyo. Antisuyo es la selva, ¿no? Paucarcano, todo ese lugar. Y esta huaca estaba emplazada en esa ruta, ¿no? Dentro de lo que es la superposición de, digamos, las culturas o religiones, como este lugar era un adoratorio incaico, entonces a los españoles no les quedó otra idea de que trajeron acá una cruz, ¿no? Y de ese momento empezó a llamarse la cruz de Tetecaca. Ahora, este lugar está emplazado con la parroquia de Cristo Pobre de Recoleta, ¿no? En esa dirección. Entonces se dice que los señores del convento de la Recoleta han traído esa cruz, ¿ya? Eso es un poco el origen. Entonces se ha superpuesto la religión católica sobre la religión andina. Ahora, otro aspecto a considerar es de que, ya hablando dentro del culto a esta cruz, es de que esta cruz no está en este momento, ¿no? Como estamos apreciando, no está. Días previos acá le han hecho sus danzas, como hemos podido apreciar, le han dejado sus arreglos florales. En este momento debe estar en la casa del Cargullo de Turma, ¿no? Pero lo curioso es que esta cruz, digamos, no solamente se acuerdan de ella esta fecha, a lo largo del año se la llevan a diferentes lugares, es la cruz que más viaja, porque se dice que es una cruz milagrosa. Entonces se dice que se han contado como 17 fiestas que le hacen a lo largo del año a esta cruz, ¿no? Y esta cruz a veces no viaja dentro de la ciudad, viaja también a los otros distritos. Ya es la cruz más viajera, la cruz más milagrosa. Y se dice que esta cruz se les aparecía a los cargullos, dice que en sus sueños se aparecía un personaje medio delgado, de aspecto medio delgado, ¿no? Con porte militar, ¿no? Con bigotitos, Chusaksiki, ¿no? Un chico Chusaksiki, ¿no? Las chicas dirán que es Chusaksiki, ¿no? Las chicas también creo que aprecian esa parte también de los hombres, ¿no? Y van a decir, ese chico es Chusaksiki, ¿no? O sea que tiene el trasero flaquito, ¿no? Chiquito, ¿no? Entonces las chicas van a decir, ese chico está descartado. Entonces se aparece este señor Chusaksiki en la forma de un señor militar, con porte militar en los sueños, y dicen que la razón por la que se aparece de porte militar es porque esta cruz es un poquito autoritaria, ¿no? Le gusta que se le celebre con toda pomposidad. Y por eso esta cruz a lo largo del año, o sea, no es solo esta vez, ¿no? Como dije, son varias veces. Inclusive el año de 1991 se han contado 17 veces las veces que esta cruz ha salido para ser homenajeada en distintos lugares. Ya, eso es lo que se tiene de esta cruz, la cruz de Tetecaca. Ahora, bueno, desconozco actualmente dónde podría estar la cruz y qué cargullo estará haciendo su homenaje a esa cruz, ¿no? Y también se dice que esta cruz es la que tiene la mayor cantidad de vestimentas. Y las señoras que hablan quechua dicen, ¿no? Alguien pachasca, ¿no? Que está bien vestido, porque nunca le hacen faltar su vestimenta a la cruz. ¿Ya? Y han visto, pasando otro punto, ¿no? Hemos visto en San Cristóbal que la cruz tenía unas manitos, un rostro y unos piececitos. Hay cruces en las puntas de los cerros que son cruces protectoras, porque son cruces que tienen dominio visual de todo un pueblo, entonces simboliza la protección de que Dios está allá arriba y de arriba puede vernos mejor. Inclusive esas cruces las ponen con los ojos abiertos, o sea, está con los ojos abiertos, porque hay otras no está con los ojos cerrados. Y los ojos cerrados es como la posición de Jesús, que ya
falleció. Pero en ese caso le ponen ojos abiertos para que pueda vigilar, ¿no? Proteger al pueblo. Ahora, cruces guardianas son las cruces como la cruz de los templos, lo que hemos visto en San Cristóbal. O las cruces que están delante de los templos son cruces guardianas, que están más cerca, ¿no? Están resguardando la casa de Dios. Eso es un poquito la esencia, ¿no? Bueno, entonces, esto es todo el ámbito de la cruz de... Tres ventanitas, ¿no? Claro, relativamente, ¿no? En 1606 estamos hablando. O sea, existían las cruces, pero no existía la celebración en sí, ¿no? De hecho que la celebración comenzó oficialmente en 1710. Ahora, otro detalle que ahorita no se puede ver, pero si nosotros pasamos otro día, es de que en el techo de aquella torre hay una especie de cántaro de arcilla grande, ¿no? De repente alusivo a que en este lugar se realice la jarraime, septiembre. Ahorita no se ve, un poquito no se aprecia. El menor, que se le llama. Y en España se le conocía como Santiago Matamoros, porque durante 700 años ha habido una especie de ocupación musulmana o de los moros en España, ¿ya? Y acá en el Cusco a Santiago, al patrón Santiago, se le llamó Santiago Mataindios, porque en donde ahora es la iglesia del Triunfo se estaba realizando una batalla donde Manco Inca había sitiado a los españoles, y estando los españoles a punto de perder la batalla, dice que apelaron al cielo. Entonces el cielo les mandó a Santiago, que con una espada de fuego los empezó a decapitar a los indios, y también bajó la Virgen de la Descensión, que más o menos provocó una especie de tormenta de arena que cegó por un momento a los indios, permitiéndoles a los españoles ganar la batalla, ¿no? Un poquito se relata eso. Ahora, todas estas cruces, en este caso esta es una cruz guardiana, ¿no? Porque está como resguardando la iglesia. Y les comentaba que el pedestal de esta cruz, estas piedras, posiblemente han sido reutilizadas. Sobre el laboratorio se ha levantado la iglesia de Santiago.
par. Habla. ¡Buki! ¡Hola! Acá está gustosamente nuestro colega, el licenciado Alcides Luna, que es el colega que nos ha brindado gustosamente un poco su pequeño ambiente, que pronto va a ser un restaurante, y donde está acogida la pequeña cruz, ¿no? Él tiene una historia muy bonita que contarnos acerca de la cruz. Bueno, yo le hago extensivo mi agradecimiento, ¿no? por habernos permitido estar esta noche, ¿no? En un lugar abrigado para poder por lo menos tomar un ponchecito, ¿no? Les dejo con mi coleguita. Gracias. Bueno, señores, señoras, amigos, pues, lo que primero quiero hacer es felicitarles por revalorar nuestra cultura. El que nosotros estamos viviendo es un patrimonio cultural inmaterial y me ha alegrado verles a ustedes con tan empeño que han estado visitando. Y lo que quiero relatarles es un poco sobre la cruz. Ustedes han visto, por ejemplo, en cada visita que hemos hecho a cada cruz, cada cruz es testigo de un registro histórico de cada suceso que se ha estado viviendo en el Cusco. O sea, así como ese suceso que cada cruz tenía, está registrando la historia, esta cruz en estos últimos años ha aparecido en esta calle. Resulta que una señora del campo, el lugar no se sabe todavía, no se tiene la información exacta, había ido a diferentes sitios a poder entregar esta cruz. ¿Por qué? Porque ella no se podía hacer cargo ya de la cruz. Entonces así que llega acá al monasterio de las Madres de Santa Catalina y la priora le hace el recibimiento de esta cruz. Entonces nosotros como consejo directivo del Colitur estábamos en gestión el año pasado y es en donde esa fecha que nos entrega y con el Paz Decano Leidis Gutiérrez es lo que hemos empezado a hacer el pequeño cargo. Y para este año no hubo una persona que estaba, como nos ha explicado Omar, el carbullo, ¿no? Entonces es una cruz que se está iniciándose y como les digo, es un proceso histórico que se está viviéndose. Y les invito a ustedes, les invito a ser parte de este proceso. Que cuando estén pasando por esta calle, de repente puedan traer una florcita, una velita. Y acá cuando ya se tenga años ya futuros, ya tengamos ya de repente en la memoria colectiva, por ejemplo, del Cusco, del barrio, que ya tengamos una cruz aquí
valorable, ¿no? Y les agradezco vuestra atención. Es todo. Gracias. Gracias.